Hola, soy Journey y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes algunas formas que yo uso para dedicar más tiempo a mí. Muchas veces nosotras las mujeres dedicamos tanto tiempo en el hogar, en el marido, en los hijos, en tantas cosas que parece que nos olvidamos de nosotros mismos. Pero es muy importante que nosotros recordamos o ponemos esos tiempos importantes para nosotras mismas. Necesitamos esos tiempos para estar con nuestras amigas o para estar en sí, no simplemente con las amigas, pero tener ese tiempo para disfrutar uno con uno mismo. Me gustaría compartir con ustedes cómo es la forma que yo me disfruto de mí mismo y que tal vez sirve para ti también. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿ya estás suscrito a este canal? Me gustaría invitarte a que te suscribes a este canal y dale a activar a esa campanita para cada vez que yo estoy subiendo videos en mi canal de YouTube. Automáticamente tú recibes una notificación que Journey's Life está subiendo video o tiene video nuevo en el canal de YouTube. También me gustaría invitarte a pasar por mis redes sociales que tengo: Twitter, Instagram y Facebook. Y de verdad que me encanta mucho mi Facebook. ¿Por qué? Porque es un blog page que tengo allí y todos los días escribo de mi vida allí. Desde temprano en la mañana, durante el día, es que allí es donde me puedes seguir más. Disfrutar solo parece algo imposible por muchas personas o por muchas gentes. Siempre piensas sola, estoy aburrida. No, a mí me gusta mi tiempo solo. Más bien, necesito esos momentos de estar sola. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que necesitas ese tiempo? Sí, me parece que es muy importante. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo estoy en sí, nosotras las mujeres estamos encargadas de prácticamente todo el trabajo del hogar. En sí es súper bien cuando tenemos una pareja que nos apoya y que nos ayuda también. Pero en realidad es que la gran parte del trabajo del hogar cae en nosotros las mujeres. Si tenemos hijos, si tenemos si las ropas, planchar, y de todo cae en nosotros. Incluso, como a mí, hasta la decoración del hogar cae encima de mí. Me encanta mucho eso y me encanta también que mi pareja encanta mucho eso. Me encanta que mi blanquito también le gusta mucho de eso y me apoya en todo eso. Pero la iniciativa viene de nosotros. Pero ¿y cuándo tenemos tiempo para disfrutar? Es muy importante que tú sacas un día a la semana, o yo saco un día a la semana para mí. Para mí. Y cada tiempo o ratitos que tengo para hacerlo para mí, lo disfruto. Disfruto mucho hacer los videos porque siento que es algo mío, es algo para mí, es de mí hacia muchas personas y me encanta. Esa es una forma que yo que siento que es para mí. Entonces, lo que hago es que cuando no hay nadie en la casa, prácticamente sola, como estos tipos de videos, cuando estoy sola, tranquila, hago esos videos. Me encanta mucho hacer los vlogs porque ahí meto a mi familia, meto a mi pareja, meto a mi blanquito y así pueden ver la realidad, cómo es mi vida. Y si siguen mis vlogs, puedes ver cómo también yo disfruto de mis días. Así que casi todos los jueves me salgo de este pueblo porque vivo en un pueblo y cuando vives en un pueblo, casi no hay nada para hacer. En este pueblo casi no hay casi nada para hacer. Entonces me tomo el bus y me voy a Alicante. Es una cosa que yo hago, que yo siento que dedico para mí, que me voy a Alicante, en otra ciudad, y allí me disfruto. Entro en todas las tiendas que quiero, veo todas las cosas que quiero. Paso mi día allí. Voy temprano para poder disfrutar lo máximo y paso mi día allí. Voy y en un lugar de té, entro y me tomo un té, me siento allí relajada, tranquila, disfrutar. Es que me encanta eso y siento que nosotras necesitamos esos tiempos, esos breakout, esos momentos de paps, ahora me paro y eso es para mí. Aunque sea una copa de té, una taza de té,
es muy importante que tú tienes esos momentos para ti. Saca un día para ir a arreglarte el pelo. Y yo una vez a la semana me voy a mi salón favorito, que son unos chinos, que son unos crack, que me encanta mucho. Y voy, aunque sea, lavar y plancharme el pelo. Esas son cosas que tú puedes hacer fuera de la casa, pero si es dentro de la casa, ¿qué puedes hacer? Un baño relajado. El momento de estar en la ducha es tuyo. El momento de arreglar tu armario es tuyo. Cada de esas cosas son dedicar tiempo a ti, pero no simplemente hacer esas cosas como un momento de trabajo. Hacer esas cosas en un momento que tú tienes toda tranquilidad y puedes relajar y puedes contemplar cada ropa, cada detalle, cada cosa. Tómate un momento de un spa, haga tú mismo un limpieza facial, arréglate las uñas tú mismo en la casa. Si tienes tiempo, creo que cada uno de nosotros podemos sacar tiempo. Trata, aunque sea, sacar 15 minutos de cada día, aunque si tú estás trabajando, saca 15 minutos y dice, este 15 minutos es para mí. Si voy a salir a caminar un rato, o voy a hacer algo aparte, o cualquier cosa, es para ti. No, cuando hablo de tomar una ducha así especial, o lavarte el pelo, o hacer las uñas, no tiene que ser algo con prisa, porque eso no es dedicar el tiempo a ti mismo. Trata de, en un momento especial que tú tienes tiempo para deleitar y disfrutarlo, hacer esas cosas. Porque normal la ducha lo hacemos todos los días, las uñas lo podemos pintar en cualquier momento, pero tiene que ser en un momento que dices, este es el momento para mí. Voy a tomar estos 15 minutos, media hora para mí. Es muy importante y es necesario hacer cosas así. Salir a conocer un otro lugar. Muchas veces cuando hablamos de cosas así pensamos en el dinero, hay que gastar. No necesariamente. No necesariamente. Yo, mi blanquito le gusta ir a pescar y yo no sé nada de pescar. Pero él siempre quiere que yo voy con él. Y puede ser muy aburrido. Y sí, a veces es muy aburrido. Pero yo lo que hago es disfrutar de ese momento. Sí, voy con él. Y claro que me voy con mi cámara. Y en mi cámara voy a comenzar a tomar tantas fotos. Voy a tomar todas las fotos que puedo en esos espacios tan bonitos. Y son momentos que disfruto porque hay que aprovechar el momento. Hay que aprovechar el momento. Arreglar tu jardín, las plantas, todas esas cosas, cuando lo haces con esa pasión, con esa gana, son momentos que lo estás haciendo para ti. Trata de hacer esas cosas pequeñas, dedicándole a los momentos a ti, a ver cómo te vas a sentir. Es que si estamos en la casa, si somos ama de casa, podemos sentirnos muy aburridos. Las horas no pasan o vamos a sentir que estamos haciendo todos los días las mismas cosas y hay que salir de la rutina. Porque la rutina puede ser muy peligrosa, podemos aburrir, podemos sentirnos cansadas. Y digo, yo, ¿por qué tengo que salir una vez a la semana, ir a cualquier lugar, ir a Alicante o tengo que salir? Porque me aburro, pasar todo el tiempo en la casa. Entonces, hay que entender el cuerpo, hay que entender el mente de la persona, que necesitamos estar algunos momentos en aire libre, en otro ambiente. Así que tú, mujer, ponte guapa, arréglate. Yo todos los días, aunque no voy a ninguna parte, me maquillo, me plancho el pelo, me pongo una ropa bonita. Son cosas que parecen tan tontas, pero son cosas que dedicas tiempo a ti. Aunque estás en la casa, ponte un maquillaje. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba aquí de vacaciones, que me veía todos los días poniendo maquillaje, me dice, ¿a dónde vas? ¿Por qué te maquillas? Yo digo, exactamente para eso. Porque como no voy a ninguna parte, estoy dentro de la casa, eso no quiere decir que no me voy a arreglarme. Quiero ponerme guapa. No lo hago por los demás que están afuera.
Quiero ponerme guapa para mí, para sentirme bien, para lucirme. Los tiempos pasan, los años van volando. Así que, ponte guapa. Dedícate tiempo. Pone esos momentos para ti. No es porque tú eres una ama de casa. No hay que sacar tiempo para ti. Hay que sacar tiempo. Eres importante. ¿Te gusta este video? Si te gusta este video, regálame un montón de likes. Compártelo con todas las mujeres que son ama de casa o las mujeres que no saben cómo dedicar tiempo a ella. Y esta es una forma muy fácil, muy simple, no cuesta nada para dedicarte tiempo a ti. Nos vemos en el próximo video. Chao.